divisor de voltaje. Para explicar lo que es un divisor de voltaje, bueno, vamos a ver este circuito muy sencillo. Es una fuente de voltaje, una fuente de tensión, dos elementos resistivos y aplicar las leyes de los circuitos, que son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que en una trayectoria cerrada, como es este caso, la suma algebraica de voltajes en L es igual a cero. Quiere decir que este voltaje de la fuente, como es la única fuente que existe aquí, ese voltaje debe de distribuirse entre los dos elementos que existen, porque solamente hay conductores, vamos a asumir que perfectos o ideales, y elementos resistivos que se oponen al flujo de cargas eléctricas. La ley de Kirchhoff establece entonces que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Vemos que existen nodos. Recordemos que los nodos son las terminales de un componente. Esta fuente tiene dos terminales. Aquí está, que está juntándose con otra terminal, la terminal de la resistencia. Luego esta resistencia tiene otra terminal que se está juntando con otra terminal de otra resistencia, entonces otro nodo. Entonces, aquí hay un nodo. Este nodo conecta una resistencia con una fuente. Hay otro nodo. Este nodo conecta una resistencia con otra resistencia. Y hay otro nodo que conecta a una resistencia y una fuente. Y ya está todo conectado. Tres nodos. La ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que la suma algebraica de corrientes en un nodo debe ser igual a cero. Esto es, las corrientes que ingresan a un nodo son las mismas que salen. Veamos. Vamos a asumir que si ingresa es positivo y si sale es negativo. Este nodo conecta dos elementos. Entonces, solo puede haber esto, que entra la corriente y sale la corriente. La suma algebraica es cero. Y lo mismo pasa en el siguiente nodo. Entra la corriente y sale la corriente. Entonces la suma algebraica es cero y lo mismo en el siguiente. Entra la corriente, sale la corriente. Quiere decir que esta corriente, la vamos a llamar I1, debe ser igual a esta otra corriente. Entonces esta también es I1. Y entonces esta corriente también debe de ser igual a I1 porque es la misma que entró a ese elemento y debe ser la misma que está saliendo de este nodo. Y es la misma corriente que debe estar atravesando R2. Entonces le vamos a llamar I1 también. Y como siempre es la misma corriente, pues mejor no le ponemos prefijo. Simplemente le vamos a llamar I. Solo existe una corriente. Todos estos elementos tienen la misma corriente porque efectivamente solo hay un camino. Recuerden que es similar a lo que ocurre en una tubería con agua. Entonces, si esa tubería no tiene fugas, que es el caso que aquí estamos presentando, fluye corriente, fluye una cierta cantidad de fluido, camina por la tubería, atraviesa este componente, sale de ese componente, camina por la tubería, entra a otro componente y vuelve a caminar por la tubería y regresa a la fuente de donde proviene. Entonces solo existe una misma corriente, a la que vamos a llamar I, o bueno, I total, vamos a llamar IT, porque es la misma que proviene de la fuente. Entonces le vamos a llamar IT. Ahora, la ley de Ohm nos indica, la ley de Ohm decía que el voltaje se relacionaba con la corriente a través de la constante de proporcionalidad que se llama resistencia. Entonces, este voltaje 1 debe de ser igual a la resistencia de ese componente R1 por la corriente que está atravesando ese componente, y es IT. Y en el segundo voltaje, pues algo similar. El voltaje 2 debe de ser igual a la proporcionalidad con la corriente, que es R2, por la corriente que está atravesando ese componente, que es I total. Entonces observamos que esto queda así. R1, tomamos como término común a la corriente, R1 más R2 por la corriente total. Entonces veamos que la corriente total, observamos que la corriente total, la despejamos y vemos que es el voltaje total entre R1
más R2. Y de aquí llegamos a una conclusión. Vamos a despejar. R1 más R2 es igual al voltaje total entre la corriente total. Llegamos a esta conclusión, que esta fuente está conectada con una resistencia equivalente que resulta ser la suma de estas dos. Cuando dos elementos resistivos están conectados de esta manera, es como si fuera un solo valor al que le llamamos resistencia equivalente. Y resulta que cuando están conectados de esta manera, que se llama tándem, ¿por qué tándem? Porque uno está después del otro, y se llama equivalente serie. Cuando están conectados aquí se llama equivalente en serie. Y el resultado es la suma. El equivalente de dos elementos en serie es la suma de ellos. Entonces lo podemos sustituir, quitar los dos y dejar uno solo, que sea la suma de los dos. Y además observamos otra cosa. Si quisiera yo B1, ¿a qué es igual B1? B1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Y la corriente 1 pues es la corriente total. Y aquí tenemos la ecuación de la corriente total. Entonces, esa corriente, vamos a poner la corriente total. ¿A qué es igual la corriente total? Bueno, pues es el voltaje total entre la suma de resistencias. Y llegamos a esta ecuación. R1 entre R1 más R2 que multiplica al voltaje total. Esta ecuación se conoce como la ecuación de un divisor de voltaje. Es el voltaje en ese elemento. Si quisiera el voltaje en el elemento 2, hago exactamente lo mismo. El voltaje en el elemento 2 debe ser igual, la ley de Ohm me dice que es la resistencia por la corriente. Pero sé que la corriente total pues es igual al voltaje total entre la suma de resistencias. Y si lo reacomodamos, queda R2 entre R1 más R2 que multiplica el voltaje total. Y otra vez nos volvió a dar la ecuación que conocemos como ecuación del divisor de voltaje. Si tuviéramos un tercer elemento en serie también, pues sería equivalente, sería el voltaje total entre la suma de esas resistencias. Entonces, la ecuación del divisor de voltaje nos dice que si tenemos elementos en serie conectados con una fuente de voltaje y queremos el voltaje en alguno de ellos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el voltaje total por la resistencia de ese elemento y dividirlo entre la suma de todos. Y se llama divisores de voltaje. Hasta aquí este video.